Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, vamos a iniciar. Solamente déjenme ver cuántos hay conectados en estos momentos. Ya están los 22. Qué bueno. Bueno, entonces, muchachos, vamos a iniciar lo que es el contenido correspondiente al segundo periodo. Por favor, no se preocupen por las notas de sus actividades, chicos. Y va a aparecer hasta cuando ya tenga verificados todo, y la verdad es que todavía no he terminado, pero sí espero terminar en esta semana para que ustedes ya tengan sus notas, ¿ok? Correspondiente de primer parcial. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque además de que son bastantes, chicos, también las otras clases pues tienen bastantes actividades como tal, ¿ok? Entonces, para que no se preocupen, igual van a tener sus calificaciones de sus actividades y la retroalimentación de ellas mismas, ¿verdad? Y igual cuando ya las tengan, cualquier consulta o duda que tengan, entonces también me lo pueden hacer saber, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con la parte de estructuras repetitivas. Y vamos a ver un poquito de conceptos, ¿verdad? Tenemos que las computadoras están especialmente diseñadas para todas aquellas aplicaciones en las cuales una operación o conjunto de ellos deben de repetirse muchas veces. Un tipo muy importante de estructura es el algoritmo, necesario para repetir una o varias acciones un número determinado de veces. Aquí volvemos a ver nuevamente el escenario del algoritmo, muchachos, como una de las opciones esenciales que debemos de considerar específicamente en el momento en que nosotros estamos trabajando en el desarrollo de nuestro programa, ¿verdad? Una de las buenas prácticas, y vuelvo a repetir, jóvenes, es sentarnos primero, realizar lo que es tanto nuestro diagrama de flujo como nuestro pseudocódigo, y en base a eso, pues comenzar a programar. Si no, sucede que muchas veces se está programando y se cometen errores muchas veces porque no tomamos en consideración muchos aspectos que son fundamentales al momento de programar. Entonces, básicamente cuando nosotros nos tomamos el tiempo, específicamente cuando ya vamos a trabajar con lo que son estructuras repetitivas, siempre es importante primero sentarnos, escribir el programa para poder nuevamente después poder ejecutarlo y ver si realmente nos funciona. Tenemos que las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones, un número determinado de veces se denominan bucles y se denominan interacción al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acción. Tenemos entonces que, permítanme, jóvenes. Tenemos entonces que uno de los ejemplos, supongamos que se desea su... A ver, chicos, en mood, por favor, sus micrófonos, jóvenes, gracias. Entonces, perdón. Licenciada, se escucha entrecortada. Ok, a ver, jóvenes, en estos momentos tengo problemas con el internet, posiblemente escuchen entrecortados. Entonces, permítanme. Me voy a probar a pasar a otra red y vamos a ver. Permítanme un momentito. Voy a dejar de compartir. Ok, jóvenes, no se vayan a desconectar. Yo me voy a desconectar un momentito, no se desconecten, por favor, ¿ok?
Compañero, con la ingeniera no hay nada pendiente, va. Solo estudiar el capítulo 4. Yo Correcto. creo que por los momentos no. Ah, hoy inicia la segunda unidad, ¿verdad? Hoy ya la iniciamos. Pues no sé, Ahorita. Rick. Hoy da comienzo con el while, the while y el for. Viene lo jodido. Supongo que después de esto no va a poner el proyecto. ¿Alguno de ustedes le gusta la contabilidad? ¿Alguien tiene material de ventas a plaza? De contabilidad. Referente a Honduras.
No ha aparecido la ingeniera. Al parecer no. ¿Tienen problemas con la conexión? Solo dijo que hay que esperarla. Chicos, Qué raro, porque aquí no puedo- estoy. Ah, ya regresó. Chicos, aquí estoy. ¿Me Ay, escuchan? estaba escuchando, Sí, ¿verdad? Se ingeniero. escucha. Alto y claro. Yo siento, pero es que ahí tengo serios problemas con la conexión y he reportado, pero no me han venido a reparar el problema. Entonces, eh, no Con el- cancelé la clase porque sí, pero obviamente vamos a tener un poco de dificultad. Solamente permítanme un momentito. ¿Servicio en sí, ingeniera, o con el router? Permítanme. No, es que hay problemas con la empresa. Parece de que con el, con el, Él. con el Con punto el que proveedor. ellos tienen propiamente, con el concentrador, sí, el concentrador que ellos tienen instalado, está dando problemas. Entonces, cuando hay tormentas, cuando hay lluvias, cuando hay una serie de situaciones que ya son ya fuera de alcance de todo el mundo, entonces siempre hay problemas con esta empresa, siempre, pero generalmente trabaja bastante bien, pero obviamente cuando tenemos estas situaciones hay problemas y ellos vienen y bueno, hacen Pero ahí unos cambios, pero no es a nivel de la casa como tal, sino... lo raro es que no es tormenta la que está cayendo, solo es lluvinita, no tendría que tener el problema. Sí, pero bueno, muchachos, así estamos. Entonces, mientras no vengan a revisar, pues nos tenemos que esperar porque es obviamente un problema que ellos tienen en sus concentradores y no es en la casa, sino es fuera, ¿sí? No Les es con el recomiendo router. que es Entonces, bueno, chicos. ¿Perdón? la empresa Inet Communication tiene, yo tengo, porque acá no llega señal de fibra óptica y no llega señal de Tigo ni Claro. Entonces, esta empresa que tengo yo es de punto a punto y no me presenta ni una falla, ni en los huracanes me presentaba falla de internet. Muy buena. Lo único que es caro, $50, pero son 30 megas. Sí, eso es lo que anda costando más o menos 30 megas. Y Casi todas las empresas tienen a ese precio, $50. compré un router hace 1200 y me cambié a la 5G también. Ok. Bueno, chicos, en estos momentos están viendo mi pantalla y me escuchan. ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, chicos, estábamos viendo ya parte de la estructura repetitiva y estábamos viendo de que cuando nosotros trabajamos propiamente con la parte de estructuras repetitivas y en todo, en sí, en la parte de programación, es importante el hecho de que nosotros siempre nos tomemos el tiempo para hacer nuestro pseudocódigo y hacer nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Posteriormente, cuando ustedes ya vayan podríamos decir, ya especializándose en la parte de programación, entonces llega un momento en que no es tan necesario el que ustedes hagan lo que es su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Sin embargo, el hecho que no sea necesario no quiere decir que no sea una buena práctica. Entonces, los expertos nos indican de que una de las buenas prácticas de programación es precisamente eso, sentarnos primero, escribir nuestro programa y ver cuál va a ser la lógica que vamos a, o cuál va a ser, mejor dicho, el flujo de información, cómo va
cuáles van a ser las condiciones que vamos a tener, cuáles son las restricciones que vamos a tener, cuáles son las variables. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo eso listo, ya podemos comenzar, obviamente, a programar. Tenemos que las estructuras que se repiten, una secuencia de instrucciones, un número determinado de veces, se conocen como bucles y se denominan interacción al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Uno de los ejemplos que tenemos es que supongamos que se desea sumar una lista de números escritos de este teclado. Por ejemplo, las calificaciones de los alumnos de una clase. El medio conocido hasta ahora es leer los números y añadir sus valores a una variable suma que contenga las sucesivas sumas parciales. Y la variable suma se hace igual a 0 y a continuación se incrementa el valor del número cada vez que uno de ellos se lea. Entonces, cuando tenemos ese algoritmo como tal, pues tenemos que realmente es un algoritmo bien sencillo, donde tenemos un pseudocódigo que tenemos declaradas las variables, en este caso enteros, donde tenemos lo que son sumas y números, van a ser dos variables, y donde obviamente estamos inicializando nuestra variable en 0, ¿verdad? Una vez que capturemos el número que se va a leer, entonces se hace el proceso de la suma más el número que se ingresó. Y obviamente este proceso se está repitiendo, ¿verdad? Porque acuérdense que como estamos hablando de propiamente de una suma de calificaciones, entonces son básicamente para poder obtener el resultado, pues necesitamos los tres, en este caso 3 parciales, ¿verdad? Ya nota del primer parcial, nota del segundo y nota del tercero. Este es un algoritmo bastante sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si lo usamos de una manera donde ya comenzamos a utilizar lo que es una estructura repetitiva o un ciclo o bucles como ya conocemos? Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos igual, inicializamos nuestras variables, es decir, ponemos qué tipo de variables van a ser. Obviamente, este es un ejemplo. Tenemos que asignamos el valor que van a tener esas variables. En este caso se va a leer la variable n, después total va a tener el valor de n igual suma, en este caso inicializa con 0. Y utilizamos la sentencia while, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de while, hablamos que su significado es mientras. Mientras la condición se cumpla, entonces se va a ejecutar el ciclo. Una vez que la condición deje de ejecutarse, de cumplirse, entonces deja de ejecutarse el ciclo. Entonces se va a ejecutar este ciclo mientras la condición se cumpla. En este caso tenemos que mientras total sea mayor a 0, entonces ¿qué va a hacer? Se va a leer el número, se va a hacer la operación de la suma, luego se va a tener el total menos 1 y así sucesivamente el ciclo se va a ir repitiendo siempre y cuando el total sea mayor a 0, ¿verdad? En este caso, muchachos, vemos que es muy importante lo que son los símbolos, ¿verdad? Esto fue uno de los detalles que muy importantes en el examen y vuelvo a hacer observación de eso, muchachos. No es lo mismo el símbolo de mayor que el símbolo de menor, no es lo mismo decir mayor o igual o menor o igual. Entonces, sí tenemos que estar bien claro de lo que se nos está pidiendo. Y, obviamente, al final, ¿qué es lo que se va a escribir? Bueno, se escribe la suma de los dos, tanto de los números, es decir, de n, y se va a escribir, obviamente, la suma de estos números. Y fin. Podemos decir que en un algoritmo o en un, mejor dicho, en el pseudocódigo como tal, al momento de que diseñamos nuestro algoritmo, ¿puede haber un error? Sí, sí pueden haber errores. Podemos, conforme vayamos avanzando en la programación, irlos corrigiendo, es lo ideal, ¿verdad? Obviamente, si no los corregimos al momento de compilarlos, si es un error de estructura, ¿verdad? Obviamente ahí nos va a resultar, nos va a emitir un error y no nos va a dejar
ejecutar el programa mientras no resolvamos ese error. Tenemos que el bucle podría también haberse terminado poniendo cualquiera de estas condiciones. En este caso es un ejemplo, hasta que el total sea 0, desde 1 hasta n. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y lo importante de esto, muchachos, es que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que aunque la condición de salida se indica en el formato anterior, en el interior del bucle y en existencia del lenguaje, que así se consideran 3 tipos de instrucciones o instrucciones repetitivas. En este caso tenemos IA interactivas, tenemos IAs instrucciones que en este caso sería prácticamente y estructura repetitiva o interactiva. Tenemos también IA estructuras que contienen IA salidas y obviamente en este caso vemos algunas de las estructuras que están dentro de las estructuras repetitivas, pero que poco a poco vamos a ir viendo que estas cambian. Y es que donde nos vamos a enfocar más, muchachos, va a ser la estructura mientras, que es while, hacer mientras, que es do while, y de este, que es for, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos, bueno, esta parte de algoritmo ya vamos a ir viendo posteriormente, pero para poder ir explicando vamos a ir haciendo un ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrar, podríamos decir, o vamos a escribir de una forma los números que de una vez nos muestren los números del 1 al 10 y luego vamos a hacer uno donde nos muestre los números del 1 al 100 de una vez para poder ver un poco acerca de la estructura de lo que es el ciclo while. Algo muy importante, muchachos, con el ciclo while, que también ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, y antes de esto, es que cuando hablamos propiamente de ciclo while, hablamos que la sintaxis que vamos a utilizar como tal va a ser la sintaxis while, bueno, vamos a poner while, y la expresión lógica. Y importantísimo, muchachos, tal y como vimos en el ciclo if-else, es abrimos llave y dentro de las llaves vamos a poner el conjunto de instrucciones. Ya nosotros vimos que propiamente este ciclo como tal se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera, es decir, mientras la expresión lógica se cumpla, va a ejecutarse el conjunto de instrucciones que nosotros vamos a colocar. Una vez que no se cumpla, es decir, cuando ya no sea verdadera, entonces básicamente sale de nuestro ciclo como tal. Entonces, podemos decir que mientras se cumpla la expresión lógica se va a ejecutar las instrucciones. Cuando deje de cumplirse, se termina el bucle y sale del while. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo antes de continuar con los ejercicios que estamos viendo y vamos a escribir un programa que nos escriba los números de 1 al 10. ¿Ok? Es un programita sencillo. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar, muchachos? Primero, no debemos de olvidar la librería estándar de C++ que vamos a utilizar, que en este caso es IOString.
es lo que no debemos de olvidar. IOString lleva punto y coma, no lleva punto y coma, eso tampoco lo debemos de olvidar. Y luego, no debemos de olvidar y asignación de espacio en memoria. En este caso vamos a utilizar std. ¿Por qué vamos a utilizar std? Porque vamos a utilizar los comandos code y podemos utilizar el comando sin. Entonces, por esa razón tenemos que asignar el espacio en memoria para esos tipos de comandos que vamos a trabajar. Luego el in-main. Y importante, no lleva punto y coma, muchachos. Ahora bien, cuando ya abrimos nuestra llave, quiere decir que vamos a iniciar con nuestro programa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a declarar una variable que sea entera. Y a esta variable que sea entera, le vamos a inicializar con 1. ¿Ok? Si quisiéramos que nos considerara de 0 a 10, entonces inicializamos con 0, la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar el while, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir si es menor o igual que 10, ¿ok? Mientras esta condición se cumpla, jóvenes, abrimos llave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrar el número, el valor que contenga en ese momento y adicionalmente a eso vamos a ir aumentando nuestro contador. Esto es muy importante. Para aumentar nuestro contador, muchachos, es igual que yo diga, ok, y más, en este caso, quiere decir que iba a ir aumentando en 1, o que yo ponga en este caso lo siguiente, y es igual a i más 1, ¿sí? Entonces es muy importante que yo tengamos claro esto, chicos, ¿ok? Esto es igual que yo ponga i más, ¿ok? Jóvenes, ¿estamos claros ahí? ¿Jóvenes? Y cuando sea más 2, o sea, cuando va aumentando, ahí solo 1 más 1 más es igual a... Bueno, sí, en este caso va a ir aumentando en 1, chicos. ¿Ok? O sea, yo pude haber puesto i más 1. Quiere decir que cada vez que se ejecuta el ciclo, entonces el valor que tenga ahí, y vamos a ir aumentando más 1. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, siempre tener el cuidado de cerrar nuestro ciclo. Eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo no cierro el ciclo, muchachos? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Chicos? Va a dar error. En primer lugar, va a dar error. Un bucle sin fin. Porque la instrucción no se ha dado. Bueno, obviamente. Sí, recuerden, muchachos, algo bien importante. En este caso, si nosotros no cerramos el ciclo, obviamente no nos va a permitir ejecutar nuestro programa, porque es una condición, es decir, todo ciclo abrimos y cerramos llave. Ahora, cuando hacemos un bucle sin fin, es cuando ponemos una condición que de repente, y esto ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, de repente, básicamente, lógicamente, bueno, estructuralmente está bien el programa, es decir, que estructuralmente se va a ejecutar y no nos va a dar error,
pero lógicamente hay un error que nos está haciendo que nuestro ciclo nunca se vaya a finalizar, es decir, que al final tengamos un ciclo sin fin. Entonces, ese es un error lógico. Entonces, ¿qué nos va a mostrar acá? Bueno, al final, muchachos, lo que nos va a mostrar es básicamente los números desde el 1, obviamente, hasta, si se fijan, nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Una vez que, ¿qué es lo que sucede cuando i es igual a 11? Entonces verifica, 11 ¿es menor o igual a 10? No, entonces ya no entra el ciclo y de un solo finaliza. Ahora, si nosotros no pusiéramos este contador acá, jóvenes, si nosotros no lo pusiéramos, entonces tendríamos problemas. Porque si nosotros no ponemos que nos vaya aumentando, entonces básicamente nunca va a ir aumentando nuestra variable i y siempre va a tener el valor inicial, que en este caso es 1. Eso es lo que pasaría. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, muchachos, si yo quisiera que fuera hasta 100? Es decir, que me los muestre hasta 100. Pues igual, en este caso, si quiero que me los muestre hasta 100, lo único que voy a hacer es colocar que sea menor o igual a 100. Y no tengo que hacer ningún cambio, sino que únicamente yo ejecuto y me va a mostrar los números de 1 hasta el 100. Básicamente aquí lo único que me está haciendo es mostrándolo. No me está haciendo ninguna operación más que mostrando los números. Miren, entonces aquí me los muestra. ¿Dónde me muestra? 1, 2, 3. Bueno, aquí me lo volvió a cargar porque ya lo tenía ejecutado y voy a ejecutar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta con el ciclo while? Jóvenes, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que tener en el ciclo while? Lo importante que tienen que tomar en cuenta es, primero que todo, la lógica que debemos de tener en este sentido y la estructura que debemos de respetar. El ciclo while se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Si la condición es verdadera, va a entrar a instrucción. Una vez que la condición es falsa, entonces ya no entra a instrucción, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Hoy sí. ¿Qué pregunta me iban a hacer, jóvenes? Disculpen. Una consulta. Así como usted igualó la variable que ya había declarado abajo, que la igualó a 1, no sabía que se podía hacer, pero también se puede allá va a igualar en donde tiene el int. ¿A dónde tengo que, disculpe? La variable declarada, la i, igual a 1. Yo pensé que habían igualado error el programa, no sabía. Allá arriba. ¿Por qué? No, arriba. Ahí, ¿Acá? sí, ahí. No. Sí, es que no sabía que i igual a 1, o sea, porque para mí primero es la función y después ahí. O sea, no sabía eso. Que podía poner la variable igualada. No, primero es... ajá, muy buena pregunta. Primero declaramos variables y después asignamos valor, si es que vamos a asignar valor. Es decir, en este caso estamos asignando que la variable inicia con 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando hacemos la verificación dice, ok, 1, que en ese momento tiene, y a primera vez, el valor que va a tener y va a ser igual a 1. Entonces, 1 es menor o igual a 100, sí, es menor o igual a 100. Entonces entra el ciclo. ¿Qué es lo que hace? Muestra el número 1, ¿ok? Entonces, después, ¿qué hace? Ok, va a sumar 1 más 1. Entonces, en este caso sería 2. Cuando salga del ciclo, ya ahí pues vale 2. Entonces, nuevamente, 2, ¿es menor o igual a 100? Sí, es menor o igual a 100. Entonces, ¿qué hace? Ah, ok, me imprime 2 y me sumariza 2 más 1. Significa que ahora iba a costar 3. Entonces así va, 3 es menor o igual a 100 hasta que llega a 101. Cuando llega a 101 dice, ok, y cuesta 101. 101 es menor o igual a 100, no, entonces ya no entra a mi ciclo.
Pero en este caso yo ya estoy diciendo con qué estoy iniciando el valor de mi variable. Si yo no hago esto, entonces yo tendría que capturar esa variable, ese número de usuario. Tendría que pedir al usuario que ingrese un número, por decirle algo, porque en este caso yo no estoy inicializando mi variable con un valor. Entonces, para inicializar mi variable con un valor, pues yo tengo que hacer de esta manera. ¿Ok? Ya No sé si respondí su pregunta. predeterminado. Exacto, así es. Dado caso, si yo en el int y después declaro la variable, la i, es igual a 1, entonces significa que el usuario lo ingresa. Si yo solo pongo que voy a tener una variable entera que es sí, ¿cómo voy a entrar al ciclo while? ¿Cómo voy a validar el while? Tendría que poner que el usuario ingrese un número. ¿Sí me doy a entender ahí? Porque si no, ¿cómo va a saber el sistema? ¿Cómo va a hacer la revisión el sistema? No podría. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Si quiero que me los ordene de diferente manera, es decir, de mayor a menor. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a inicializar vamos a hacer mejor un print de pantalla a esto para ponérselos. Ok, entonces, ¿qué pasa, muchachos, si yo vengo y les digo, bueno, quiero, yo contrario, quiero que me los imprima de mayor, o sea, de al revés, 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a asignar de una vez que me va a valer 10, por decir es algo, ¿ok? Y acá voy a hacer la revisión y voy a decir que y en este caso ya no es menor o igual, sino que en este caso tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue a 0, por ejemplo, ya no se va a ejecutar. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Ya no le voy a sumarizar, sino que ahora se lo voy a restar. Es decir, que cada vez que se ejecute el ciclo, me lo va a ir restando. Primero, mi variable va a costar 10 y va a decir, ok, 10 es mayor o igual a 1, sí, entonces entra. Entonces me va a imprimir 10 y después a 10 me lleva a quitar 1. Entonces 10 menos 1 es 9. Ahí va a tener un valor de 9. 9 es mayor o igual a 1, sí, va a decir, ok, entonces entra el ciclo. Me imprime 9 y me resta un dígito a mi valor, en este caso 9 menos 1 es 8, ahora y va a valer 8. Y así sucesivamente hasta que llegue a 0. Cuando ya llegue a 0, 0 es mayor o igual a 1, no. Entonces ya no entra en el ciclo, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutarlo. Perdón, aquí no lo borré. Espérame. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, ¿cómo nos muestra? Miren, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces, hagamos lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino que pongámoslo a 100. A ver qué pasa. Entonces, igual, desde 100, miren, 100, 99 y así sucesivamente hasta que llega al final, que es el número 1. Una vez que llega al 1,
Ya cuando IA variable cuesta 0, entonces ya el ciclo se termina y ya no se ejecuta. Ahora, si ustedes se fijaron, miren la importancia de los signos. En este caso, ¿qué pasaría si yo hubiera puesto como estaba anteriormente, menor o igual a 1? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera entrado el ciclo en algún momento, chicos? Si hubiera ejecutado el ciclo. No, porque No. igual. No, ingeniera. Exacto, esos son errores lógicos. ¿Se recuerdan el día que estábamos resolviendo el examen, que creo que fue Cristian que me dijo, ingeniera, pero es que la pregunta dice solamente mayor, no decía mayor o igual, solo decía mayor a 25,000, algo así. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía mayor o igual. Obviamente, cuando yo ejecuté el programa me ejecutó bien, no tuve ningún problema, no me dio ningún error, porque a nivel de estructura mi programa estaba bien, pero a nivel lógico estaba incorrecto. ¿Por qué razón? Porque estaba dejando que el ciclo como tal se ejecutara y me diera un valor incorrecto. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo ya restricciones correctas. Entonces, en este caso, muchachos, los operadores lógicos podríamos decir que juegan un papel sumamente importante. Es importante que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Porque muchas veces, el programa me ejecuta, no tengo ningún problema, pero una cosa es que el programa me ejecute y otra cosa es que el programa me dé los resultados que yo quiero, los resultados correctos. Entonces ahí hablamos que son errores lógicos, ¿sí? No de estructura, pero que sí son errores lógicos. Entonces sí es importante que los tengamos en cuenta. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita todo bien, ingeniero. Ok. Voy a poner esto siempre para podérselos... Chicos, antes de que se me olvide, hay un correo donde me mandaron sobre un estudiante que estaba haciendo unas pruebas sobre la aplicación que vamos a utilizar para el segundo parcial. Se me fue a contestar y en ese momento, la verdad es que tenía pendiente, pero no ya pude contestar. Pero sí voy a aperturar nuevamente la opción de cuestionario para aquellas personas que no habían hecho ya prueba, no es prueba, sino que hagan ya prueba con el programa como tal, puedan hacer ya prueba y puedan ver si les ejecuta, ¿sí? Porque en estos momentos, si prueban a serio, únicamente les va a aparecer que tienen un cuestionario, pero obviamente no van a poder trabajar en él porque ya la fecha pasó, el tiempo ya pasó. Entonces, para que realmente vean si les está ejecutando bien y no vayan a tener problemas en el examen, se los voy a aperturar, ¿verdad? Para el día de mañana, se los voy a dejar aperturado el día de mañana para que puedan probar. Esto es para los estudiantes que todavía no habían instalado el programa con el que vamos a... con el set con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Exacto. Entonces, por aquellos estudiantes que no habían podido instalar el SAFE, entonces para que lo puedan probar y no vayan a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Señora, ¿y por qué Esto es porque, antes que se me escape, porque no... ¿Por qué no lo deja así hasta... Va a enviar otro archivo. ¿Perdone? Déjelo así hasta una semana antes del examen para estar probando. No, porque más bien necesito que antes lo haga. Por eso. O sea, Va a enviar otro archivo. Ingeniero, No, chicos, disculpa. con el mismo archivo. El mismo archivo. Ok. Oye, ¿me escuchan? Sí, va a ser con el mismo archivo. Lo que pasa es de que, recuerden cuando ustedes ejecutaban el archivo y les pedía que entraran a la plataforma. Una vez que ustedes ingresaban a la plataforma y les aparecía habilitado un cuestionario, ¿se recuerdan? Entonces, Correcto. lo que voy a hacer es habilitar el cuestionario para que aquellos estudiantes que no pudieron hacer ya práctica,
lo puedan hacer. Recuerden que ese cuestionario realmente no tiene un valor acumulativo, pero sí es importante que traten de hacerlo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender ahí, muchachos. ¿Sí? Pregunta, ingeniero, ¿No? en ese cuestionario no recuerdo, ¿verdad que no venía la opción de subir imágenes o algo? ¿Verdad que no? En el cuestionario, La creo verdad que era sí más, venía. Sí, daba la opción para subir imágenes. disculpe, es Ok. que la verdad era mayormente no podía subir archivo uno. ¿Perdone? Digamos, en el cuestionario que dejó para la práctica del programa que era para el examen, mayormente la imagen sí se podía subir, lo que no se podía subir era los archivos, adjuntar archivos. El archivo de Dube. Sí, exacto. Ah, pero seguramente es porque no estaba habilitado. Pero no se preocupen que para el examen como tal, si les toca subir archivo, ahí va a aparecer la opción habilitada para subir archivos, ¿verdad? Ahí no, en ese aspecto no hay ningún problema. Ahora lo que podría hacer es agregar, y es una pregunta para que lo vuelvan a hacer otra vez, dejarles habilitado para que vuelvan a probar otra vez todos, y agregar una pregunta más donde tengan que subir un archivo. Y así no van a tener ningún inconveniente. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Este no lo vamos a ver, muchachos, porque este algoritmo que tenemos aquí es una estructura do while, ¿sí? Porque este es lo contrario. Esta se repite hasta que es diferente. Y la validación no es al inicio, no es mientras sea verdadera, sino hasta el final. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Así que este no lo vamos a hacer. Ok, aquí es muy importante. Las condiciones de salida de los bucles se realizan al principio del bucle. Es decir, mientras la estructura, valga la redundancia, mientras sea un valor verdadero, se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos el ejemplo. Tenemos el algoritmo, obviamente el inicio, el fin. Como ustedes se fijan, hay un inicio y hay un fin. Todo algoritmo, muchachos, así como todo programa, tiene su inicio y su fin. Eso es muy importante que tengan claro, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a eso, inicializar las variables. Aquí, obviamente, faltó poner el tipo de variable, ¿verdad? Pero si se fijan, les están asignando el valor 0 a la variable k y a la variable s. Entonces, obviamente, aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están comparando si k es menor a n, es decir, al valor que están ingresando el usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ejecutar el ciclo. Este ciclo se va a ejecutar mientras k sea menor a n. Una vez que k sea mayor a n, entonces se deja de ejecutar. Y si se fijan aquí, las variables van sumarizando. Es decir, una vez que se ejecuta el ciclo, acá se le suma un 1 y S va a tener el valor de S, que en este caso inicia con 0, más K. Es decir, si al final del ciclo K vale 2, por decirles algo, entonces sería S, tendría la asignación de, o tendría el valor, o contendría el valor de 0 más 2, en este caso es 2. Entonces S va a tener un valor de 2. Una vez que se vuelve a ejecutar el ciclo, entonces volvemos a lo mismo. En este caso, K vale 2. K es menor que N. Supongamos que el usuario insertó 5. Sí, es menor que 5. Entonces, entra el ciclo y así va sumarizando. Entonces, y la sentencia, muchachos, o mejor dicho, el ciclo se va a ejecutar mientras sea verdadero. Y a condición que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa condición? Es muy importante esto. Es muy importante la expresión lógica que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos esa expresión lógica o ya tenemos mal planteada esa expresión lógica, obviamente vamos a tener resultados incorrectos. O muchas veces vamos a tener ciclos que no van a tener ni un fin, ¿verdad? Precisamente porque de repente dejamos no planteamos bien esa expresión lógica, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, muchachos, en este caso, bueno, estábamos aquí. Se va a ejecutar
el ciclo mientras se verifica la condición que K sea menor a N. Entonces, las condiciones de salida original al final del bucle, es decir, hasta que verifique una cierta condición, es decir, se va a repetir mientras sea menor que N. Una vez que sea mayor que N, entonces hasta ahí termina y deja de ejecutarse el ciclo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos esto claro, ¿ok? No vamos a entrar ahorita a do while, más adelante vamos a ver ya parte de do while, pero sí es importante que estemos claros en esa validación, muchachos, ¿verdad? Especialmente en esa condición de cuándo es que entra el ciclo. En el caso del ciclo while se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Entonces tenemos que la estructura repetitiva mientras, es decir, while, lo que hace es que es aquella en la que el cuerpo del bucle se repita mientras se cumple una determinada condición. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, la primera cosa que sucede es que se evalúa la condición, que en este caso es la expresión booleana. Si se evalúa falsa, acuérdense que en la expresión booleana tenemos la parte verdadera y falso, es decir, ceros y unos. Si se evalúa falsa, no se toma ninguna acción, es decir, no se va a ejecutar. Y mientras prosiga en la siguiente instrucción del bucle. Ahora, ¿qué pasa si es verdadera? Si es verdadera y la sentencia que tenemos o la expresión lógica que tenemos y se cumple, entonces ingresa a nuestro ciclo y se va a ejecutar mientras esa condición sea verdadera. Una vez que la condición deje de ser verdadera, es decir, sea falsa, entonces termina, ya no se sigue ejecutando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio donde nos dice que dice leer por teclado un número que represente una cantidad de números que a la vez se lean también por teclado y van a calcular la suma de todos esos números. Entonces, básicamente es una suma de enteros, era lo que veíamos en un inicio, y tenemos obviamente la condición que se va a ejecutar mientras total sea mayor a 0. Una vez que total sea igual o menor a 0, entonces deja de ejecutarse. Y si ustedes se fijan, aquí estamos disminuyendo total. Cada vez que el ciclo ingresa, total se le va a ir restando 1. Entonces, al valor de total se le va a ir restando 1 hasta que llega un momento en que la condición ya no se cumple y ya no entra. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos este contador, muchachos? Si nosotros no lo ponemos, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro ciclo? ¿Podría llegar algún momento en que total sea menor a 0 o igual a 0? Pregunto. Si no ponemos esta condición donde dice que total, el valor cada vez que se ejecute el ciclo va a ser total menos 1. Es decir, que si total es 5, cuando se ejecute el ciclo, entonces total 5 menos 1 va a ser 4. Después se vuelve a ejecutar el ciclo y sería 4 menos 1 es 3 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si nosotros no ponemos esta pequeña condición? ¿Qué creen ustedes que pasaría, muchachos? Se repetiría. Primero que todo, ¿ustedes creen que me vaya a dar un error cuando lo ejecutemos? ¿Creen ustedes que podría dar un error? No. 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 No va a dar un error, porque, ojo con esto, el error que me va a dar es un error, ¿qué? ¿De estructura o un error lógico? ¿Qué creen ustedes? Lógico. Lógico. Va a ser un error lógico. En todo, No tendría fin. exacto, en todo caso el bucle no tendría fin. Excelente, así sería. Porque total nunca va a ser menor o igual a 0. Entonces, con esta pequeña línea de comando que estamos poniendo, estamos garantizando que cada vez que se ejecuta el ciclo, entonces
se va a ir disminuyendo. Es decir, que si el usuario ingresa, por ejemplo, el número 3, y a primera vez que se ejecute total, va a tener un valor de 3, y suma va a tener un valor de 0. Entonces, ingresa el ciclo y dice, 3 es mayor que 0, sí, entonces se ejecuta, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a ser 0 más 3 es 3. Entonces, en este caso, suma va a tener un valor de 3 y total va a tener un valor de 2. Se vuelve a ejecutar el ciclo. 2 es mayor que 0, Y sí. disculpe, Inge, Ok. Entonces, en este caso sería, dígame. ahí no sería total suma menos 1. ¿Perdone? Ahí donde dice total, luego total menos No, 1. porque yo que quiere. Quiere que el Porque total. como meto, Sí, así como está. meto a total, cómo meto total el valor de suma. ¿Y por qué va a meter a total el valor de suma? Porque sería la suma del número Chicos, menos 1, ¿verdad? porque van a... No, sería total menos 1. Es decir, ¿qué valor va a tener total? Vean el código. ¿Qué valor va a tener total, chicos? ¿Qué valor va a tener total? El número que En ingresamos. un inicio va a tener el valor, el número que ingresen, exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso 3? Va a decir, ok, 3 es mayor que 0. Ah, sí, sí es mayor que 0. Entonces entra el ciclo. Decimos, ok, vamos a traer el número 3. Entonces, ¿cuál va a ser suma? Suma va a ser 3. Ok, va a ser 0, perdón, porque inicializamos con 0 suma, ok. 0 más 3 es 3. Entonces, suma va a ser igual, o suma va a contener 3, ok. Pero total va a ser 3 menos 1, ahora total va a valer 2. Se vuelve a ejecutar el ciclo y me dice, ok, 2 es mayor que 0, sí, es mayor que 0. Entonces entra. Entonces, ¿cuánto teníamos antes suma? Suma costó 3. Entonces ahora 3 más 2 sería igual a 5, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con total? Total valía 2. 2 menos 1 es 1. 1 es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Entra el ciclo otra vez. Hasta que total ya no sea igual a 0. Y por cierto, chicos, qué bueno que me preguntan esto, porque quiero que este algoritmo me lo hagan en programa, ¿ok? En el ciclo while, ¿ok? Para mañana, muchachos. Ok. Tómenme ¿Va a ser el una foto. presentación, ingeniero? Ah, bueno. Perdóneme. No, que sí iba a subir la presentación para ver el ejercicio, pero dijo que le tomáramos fotos. Sí, espérenme, chicos. Solo voy a quitar un momentito de compartir la pantalla y voy a bajar la asistencia porque hay un estudiante que me dice que ya se tiene que retirar porque va a clases y tiene razón. Yo Pero también. solo déjenme descargar la asistencia. Solo un momentito, jóvenes. ¿Saben ustedes cuál es la virtud de un programador, jóvenes? Paciencia y No. Chicos. perseverancia. Paciencia. Bueno, podríamos... Paciencia. Sí. Muy Perseverancia. bien. Tomen fotos, jóvenes, y con esto finalizamos. Y perseverancia también. Pero esto se va adquiriendo con el paso de tiempo, muchachos. Ya la mandé al grupo. Chicos, excelente, muy bien, Cristian. Jóvenes, solamente una cuestión. Y con esto finalizo. Si alguien no tiene grupo asignado, necesito que me lo escriban, ¿ok? Y necesito, por favor, que los que ya tienen grupo asignados me manden por correo, ojo muchachos, me manden por correo y los integrantes de su grupo y de esos integrantes, ¿quién va a ser el coordinador? ¿Ok? Si no quieren escoger el coordinador, entonces yo lo voy a escoger por ustedes, pero yo lo voy a hacer al azar, entonces creería que es mejor
Yo lo hice random, ¿Perdone? ingeniero. Usted va bien, me lo eligió el Ah, coordinador. muy bien, excelente. Jessie es la coordinadora. Yo Jessie. misma. No, Jessie. Sí, usted lo eligió, el número 3 pues era Jessie. Ah, es cierto, tiene razón, usted me preguntó. Tiene toda la razón, Cristian. Bueno, jóvenes, muy bien, qué buen método de Cristian. Pero bueno, jóvenes, entonces, solamente desearles como siempre que se cuiden mucho, por favor. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos clases. Si me preguntan cómo quiero el programa, lo pueden escribir ya de una vez. Lo ejecutan. Y lo que sí voy a necesitar, muchachos, es que obviamente lo ejecuten y mañana yo voy a preguntar a Yazar quién lo tiene listo, ¿ok? De preferencia sería importante que todos lo hicieran, jóvenes, recordándoles como siempre que traten de hacerlo ustedes, que por favor no se copien, eso es muy importante, ¿verdad? Háganlo por ustedes, porque recuerden que en examen o cuando ya estén trabajando, pues es individual. Y obviamente, si van a tener un equipo de desarrollo y de repente ya va a tocar trabajar en conjunto, pero para eso, muchachos, primero hay que aprender a gatear, después caminar y ya por último correr y ahí sí ya van a poder trabajar en equipo. ¿Ok? Entonces, nos quedamos hasta aquí. ¿Perdone? No, que en mi grupo falta uno porque alguien no tiene el grupo. Yo creo que usted ya tiene asignada a otra persona, Cristian. ¿Cuántos tenía usted de integrantes en su grupo? No, la que dijo la Esmeralda ya tenía grupo con otra compañera y se salieron. Falta uno. Por si nadie tiene, ¿no? Pues. Ya tenía grupo. Ok, no, perfecto. Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Igualmente. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, ingeniero.